Buenos días a todos. El objetivo de este webinar es compartir las claves del desarrollo de negocio de seguros en el sector público, utilizando los datos. Creo firmemente que no os equivocáis al enfocaros en el sector público. Y permitidme compartir un dato. En 2022 se licitaron 1.940 licitaciones por un importe de casi 700 millones de euros en el sector de los seguros. Soy Salvador Alarcón y lidero el desarrollo de negocio en Double Trade, una consultora especializada en análisis de inteligencia del negocio de las licitaciones. A menudo escuchamos decir que el sector público es un lío, que es muy complicado y que paga tarde, que los contratos siempre los ganan los enchufados de siempre. Bueno, permitirme que os diga algo, que sigan creyendo eso y lo que quieran. Esto explica por qué el sector público es menos competido de lo que la gente piensa. La realidad es que genera una demanda constante. Ya no estamos en 2011. Los pagos son más seguros y puntuales que las empresas privadas. Además, una ventaja muy importante del sector público es que se aplican las mismas reglas para todos, sin dobleces. Siempre sabremos qué esperar. Y todo tiene que estar en los pliegos. Utilizar la ley de los grandes números y la estadística para orientar vuestras acciones comerciales multiplicará las posibilidades de adjudicación en el sector público y os ayudará a tomar decisiones inteligentes, siempre fundamentadas en los datos, que muy a menudo no son evidentes. Y os pongo un ejemplo. No sé si lo conocéis, pero existe la paradoja del superviviente. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados analizaban a todos los aviones que regresaban de las distintas misiones y se daban cuenta que principalmente venían con daños tanto en las alas como en la cola, lo que les llevó a pensar inicialmente en reforzar esas áreas, en tratar de blindarlas y evitar que tuvieran daños en esas zonas. Sin embargo, se llegó a una conclusión inesperada. Precisamente debían reforzarse las áreas no dañadas. Esto se debía a que los aviones que regresaban no representaban la imagen completa, ya que los aviones alcanzados en áreas críticas no sobrevivían para regresar y no estaban presentes en el análisis. Lo bueno del sector público es que tenemos todos los datos para el análisis. Y la clave está en juzgar y tomar decisiones basadas en los datos. Y este es el mensaje central de este webinar. Ahora, volviendo a esto del sector público, ¿por dónde empezamos? Lo primero que debemos tener claro son nuestras fortalezas, en qué somos buenos y qué tipo de seguros y ramos manejamos y en qué rango de importe. Si somos exitosos en el sector privado, también lo podemos ser en el sector público, pero debemos enfocarnos en las licitaciones con mayores posibilidades. Entonces, ¿cuántas licitaciones hay en las que tenemos el potencial de ganarlas? El segundo paso será analizar la demanda. Y esto es como siempre, si me voy a tirar a la piscina, más vale que me asegure que tiene agua. Tendré que ver qué potencial tienen los organismos que nos compran y la oferta, con quién nos vamos a medir, quiénes son nuestros competidores. Si ya somos una compañía que licita, debemos ir un paso más allá. Podemos utilizar los datos precisamente para anticiparnos, interpretarlos y tomar las mejores decisiones. Como en el ejemplo de los aviones. Ante una nueva licitación, bueno, parémonos, analicemos, conozcamos las condiciones del contrato anterior. ¿Cuál fue el comportamiento histórico del organismo? ¿Qué licitaciones de mediación están sacando? Anticipar, monitorizando los vencimientos de contratos, incluso los de los contratos menores. Identificar licitaciones de compañías sin mediador designado. Puede ser una oportunidad para un mediador. Concursos desiertos. Os puedo asegurar que el hecho de que un concurso quede desierto no quiere decir que en ese ayuntamiento o en ese organismo público no vayan a haber seguros. No. Quiere decir que tendrán que sacar un nuevo procedimiento. Este segundo procedimiento puede ser una oportunidad porque va a ser un negociado. Así que aprovechemos la información, llamemos por teléfono y tratemos de que nos inviten a este negociado que tienen que sacar.
Conocer mejor al organismo nos va a ayudar y mucho a contestar una pregunta clave. ¿A qué importe de baja debería aspirar para tener mayores posibilidades de adjudicación? Hay que tener en cuenta que no siempre el negocio ha de estar en la propia licitación. Puede haber contratos menores o que la oportunidad esté en el adjudicatario, compañía de seguros o incluso adjudicatario de cualquier sector. Si al final lo que me interesa es vender seguros de caución, lo que yo quiero saber es quiénes son los principales adjudicatarios en mi zona geográfica, en mi área de trabajo. Y si además mis clientes principalmente están en el sector de la construcción, pues ¿quiénes son los principales adjudicatarios del sector de la construcción? Este será el dato clave y la oportunidad de negocio que debo de aprovechar. Ahora, sin más, doy paso a mi compañera Elena, que su ponencia va a ser mucho más interesante que la mía, ¿vale? Porque va a ser más práctica y os va a mostrar el modelo de análisis de inteligencia de negocios BI que proponemos y que debéis tener en cuenta, ya sea que decidáis implantarlo con nosotros o por vuestra cuenta. Al final, lo que os proponemos es una metodología. Soy Elena Velayos y dirijo el Departamento de Business Intelligence de Double Trade. ¿Por qué creemos que es importante conocer la actividad del sector público? En primer lugar, porque la transformación digital de la administración pública abre un nuevo horizonte en cuanto a transparencia, acceso a datos abiertos y, por lo tanto, nuevas oportunidades de negocio. La transformación digital es un hecho e inevitable para cualquier compañía, también para la administración pública, que en los últimos años está desarrollando múltiples proyectos para adaptarse a la nueva era de la transparencia, lo que implica el acceso a millones de datos que, si somos capaces de analizar, pueden convertirse en una verdadera ventaja competitiva. Porque el sector público no es un solo cliente, sino muchos. Esto significa que vamos a tener muchas oportunidades para ofertar y, por lo tanto, de abrir nuevas expectativas a nuestro negocio, que lógicamente habrá que ir consolidando en el tiempo. Y porque en su conjunto es el mayor comprador del mercado y, por lo tanto, una oportunidad de incrementar nuestras ventas. El sector público español supone ya más del 50% del PIB. La llegada de nuevas herramientas de análisis de datos nos permite analizar la información clave a la hora de licitar. Por eso, además de estar al tanto de los concursos que se ofertan, es indispensable contar con herramientas que nos permitan buscar y localizar entre todos aquellos datos los que son clave para nuestro negocio a la hora de presentar una oferta competitiva. El avance tecnológico del Business Intelligence y su evolución en cuanto a interpretación de los datos convierten a la inteligencia comercial en un aliado imprescindible para esta tarea, además de multiplicar las opciones de éxito y optimizar tiempo y recursos. Con todo esto, las oportunidades de negocio para cualquier empresa pueden multiplicarse o reducirse dependiendo del control que cada una tenga de los datos y se pueden convertir en una ventaja competitiva o en una desventaja. Un Business Intelligence nos permite realizar un análisis en tiempo real de las tendencias, su rendimiento y el de nuestros competidores, para comprender mejor nuestras oportunidades de crecimiento. Necesitamos cubrir tres necesidades primordiales, que son, por un lado, evaluar el volumen de nuestro mercado en el sector público, en segundo lugar, analizar a la competencia y, por último, poder planificar el vencimiento de los contratos. En este ejemplo, vamos a analizar las convocatorias y adjudicaciones realizadas desde 2017 en el sector público. Deberíamos de tener KPIs que midieran los principales indicadores, que son el número de licitaciones, el importe de licitación y el importe de adjudicación, combinado con multitud de filtros que nos permiten ir de lo general a lo concreto, como por ejemplo es la zona geográfica, la administración, el ramo de seguros, y gráficos y mapas que nos ayudan a analizar el funcionamiento del negocio y facilitan la toma de decisiones estratégicas. Por ejemplo, en qué zona debo centrar mi negocio o dónde es más débil mi competencia. Si, por ejemplo, seleccionamos el año 2021, simplemente con estos mapas podemos ver cuáles son las zonas en las que ha habido mayor volumen de negocio. El número de concursos, por ejemplo, habría sido Andalucía y el importe licitado habría sido Madrid. Aquí veríamos el volumen total licitado y el número de licitaciones.
Podemos también realizar una consulta sobre una zona concreto, por ejemplo Andalucía, y ver cuál es la evolución del importe de licitación en los últimos años, también del número de convocatorias y el número de convocatorias totales y el importe licitado en estos años. En el siguiente dashboard podemos profundizar un poco más en el conocer el volumen licitado en los distintos ramos. Si mantenemos el filtro de Andalucía, veríamos el importe que se ha licitado en estos años por tipo de administración, es decir, la propia Junta de Andalucía, la Administración General del Estado y las administraciones locales, y el volumen licitado en los diferentes ramos. Así, por ejemplo, bueno, pues tendríamos el volumen licitado en responsabilidad civil en cada uno de los años, el volumen licitado en asistencia sanitaria en cada uno de los años, etc. También podemos analizar un organismo en concreto. Por ejemplo, podemos centrarnos en ADIF, por ejemplo. Y podríamos ver el importe que ha licitado en cada uno de los ramos de seguros en los diferentes años, el número de concursos totales y el importe licitado. O por ejemplo, en un ayuntamiento concreto. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Marbella. Y podríamos ver cuál es el importe licitado total, el número de licitaciones que han convocado y la evolución, o sea, en cada uno de los años y el ramo de seguros en el que ha licitado. También por número podríamos cambiar esto y verlo por número de concursos. Otro aspecto importante es analizar cuál es la bajada en el precio que se está realizando para conseguir una adjudicación. Podemos analizar este aspecto desde diferentes puntos de vista, por administración u organismo. Por ejemplo, si seleccionamos la Comunidad de Madrid, veríamos cuál es la evolución de la baja y el promedio de la baja en todos estos años. También podemos analizar el porcentaje de baja de una empresa determinada. Veríamos también cuál es el promedio de baja por el que se han adjudicado los contratos y la evolución de este importe en los últimos años analizados. Identificar aquellas empresas competidoras y obtener la máxima información sobre ellas es fundamental para analizar su posicionamiento. Conocer los movimientos de nuestros competidores nos puede proporcionar una importante ventaja competitiva. A partir de las visualizaciones creadas, podremos conocer el ranking de los principales adjudicatarios de la totalidad del sector público o bien por ramo de seguros. Si, por ejemplo, aquí seleccionamos responsabilidad civil, vemos que el ranking de seguros varía, posicionándose la empresa 6 en primer lugar. También podemos ver el ranking para una administración en concreto. Si, por ejemplo, seleccionamos el Gobierno de Aragón, pues vemos que hay una empresa que tiene adjudicado más del 50% del volumen del mercado. Y podemos analizar también la evolución del importe adjudicado en los últimos años. Es muy fácil tener en un solo clic toda la información referente a cualquiera de nuestros competidores. Así, por ejemplo, si buscamos una empresa en concreto, podemos ver cuál es su promedio de baja, el importe adjudicado en cada una de las comunidades autónomas, el importe adjudicado en los diferentes ramos, el volumen total, el número de adjudicaciones total, y aquí tendríamos cuál es el detalle de cada uno de los contratos, la entidad convocante, el título del concurso y el importe adjudicado. Por último, y como hemos comentado al principio, el conocimiento de los contratos vigentes nos lleva a poder planificar su vencimiento y conocer con anterioridad qué contratos van a finalizar, en qué zonas y con qué organismos. Podemos conocer en detalle cuáles son los contratos, por ejemplo, que tienen previsto su vencimiento este año, según la fecha de finalización de contrato, y ver
cuáles de ellos no tienen posibilidad de prórroga y cuáles tienen posibilidad de que se prorroguen en los próximos años. Veríamos cuáles son las zonas en las que hay mayor posibilidad de negocio y la información concreta de cada uno de estos contratos, el organismo licitador, la empresa que lo tiene adjudicado actualmente, y podríamos acceder desde aquí a los pliegos para profundizar en este contrato. Una de las últimas novedades que hemos incluido es una capa de información en la que extractamos de los pliegos la existencia de una empresa mediadora previamente nombrada por el organismo licitador. A través de los filtros de pliego extractado y mediación sí o no, dependiendo de lo que nos interese, es decir, nos puede interesar conocer cuáles son los contratos en los que no hay un mediador o los contratos en los que sí existe mediador. Si seleccionamos los concursos en los que sí existe un mediador, podemos hacer también el filtro del mediador nombrado. Por ejemplo, si seleccionamos al mediador 1, podríamos conocer cuáles son las empresas aseguradoras con las que este mediador ha trabajado, el porcentaje de volumen adjudicado de cada una de ellas y cuáles son esas convocatorias a partir del detalle de contratos que aparece aquí. También incluimos información de los contratos menores. Lo que hacemos es descargar todo el volumen de licitación que se ha convocado en el año anterior mediante contrato menor, que son normalmente, como los contratos menores siempre tienen como máximo una duración de un año, son los que van a estar en finalización durante el año en curso. Entonces, bueno, podemos hacer, igual que en la otra parte de vencimiento de licitaciones, una búsqueda de los contratos que van a vencer en el año 23 y en el 24. Aquí tendríamos en el mapa la representación gráfica del volumen convocado en las distintas comunidades autónomas y aquí el detalle de los contratos. Podemos hacer los mismos filtros, bien por entidad licitadora, por tipo de seguro. Por ejemplo, podemos hacer un filtro de los contratos que vencen de responsabilidad civil, por ejemplo, convocados en contrato menor, en una zona geográfica, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana. Y aquí en esta tabla tendríamos el detalle de esos contratos. ¿Cuál es el organismo convocante? Normalmente suelen ser casi siempre entidades menores porque son contratos de pequeño importe. Y aquí, bueno, veríamos cuál es la fecha prevista de finalización de cada uno de ellos. Desde aquí entraríamos también en el enlace web por ver si queremos tener una información un poco más detallada, aunque al ser un contrato menor, bueno, pues no hay ni pliego de licitaciones ni nada, sino simplemente la publicación de la adjudicación. Bueno, ahora vamos a ver otra parte del BI que está más enfocado al sector de la mediación. Lo que hacemos es buscar todas las empresas que pueden existir de mediación trabajando con la administración pública dentro de los pliegos, con el objeto de poder ver si en los pliegos aparece ya un mediador designado. Para hacer esta búsqueda, lo que podemos hacer es buscar en el pliego. Por ejemplo, tendríamos que ver de los concursos de los que tenemos el pliego recogido, que serían los que sí. Y en este caso, podemos, dependiendo de lo que nos interese, podríamos seleccionar no, en el caso de que nos interesen, contratos en los que no aparece un mediador designado, o si queremos conocer cómo se está ahora mismo repartiendo el mercado, podríamos seleccionar aquí los que sí tienen mediación y entonces aquí nos aparecerían todos los mediadores que nos han aparecido en los pliegos. Si, por ejemplo, queremos conocer qué contratos están mediados por una determinada empresa, pues podríamos seleccionar aquí a una de ellas y veríamos cuál es el ranking con las compañías con las que trabaja y qué porcentaje trabaja con cada una de ellas. Si queremos hacer otra visión un poco más general, lo que podemos hacer es, a partir de esta tabla, podemos conocer en un determinado organismo si ya existe o no existe una empresa mediadora.
Por ejemplo, si aquí seleccionamos Málaga, por ejemplo, el Ayuntamiento de Málaga, vemos que en los pliegos nos ha aparecido siempre como mediador AON. AON ha tenido varios contratos con Málaga, uno que empezó en el año 2019 y acabó en el 2023, una licitación específica de mediación y otra licitación específica de mediación que empezó en el año 23 y terminará en el año 26. Con lo cual, ya sabemos que el Ayuntamiento de Málaga, todos los contratos de compañía que licite, aparecerá AON como mediador, tanto en los pliegos como... O sea, aparecerá AON siempre como mediador en los pliegos. Gracias, Elena. Creo que ha sido muy claro. Si os parece, podéis trasladar cualquier consulta que tengáis a través del chat. Y un poco como resumen, al final lo que proponemos es la puesta en marcha de 3 palancas que nos van a ayudar a ganar más contratos. La primera palanca implica conocernos mejor a nosotros mismos y a nuestros clientes, organismos públicos. ¿Cuál es nuestro posicionamiento en el sector público? ¿Por qué ganamos unos concursos y perdemos otros? ¿Qué clientes generan mejores oportunidades? La segunda palanca trata de conocer mejor a las empresas adjudicatarias, sean de seguros o mediación. Si somos capaces de identificar el por qué ganan los concursos, podremos desarrollar estrategias mucho más precisas. La tercera palanca, es un poco lo que vemos en pantalla, se trata de elaborar un mapa comercial que nos sirva de apoyo a la red de ventas, con los vencimientos de contratos, ramos de seguros, organismos clave, de acuerdo a su capacidad de inversión siempre. Si ponemos foco en los organismos y contratos que queremos ganar, podemos empezar a trabajar con los clientes incluso antes de que haya una licitación convocada. Conoceremos de primera mano las necesidades del organismo y sus prioridades. Si os parece, veo que ya habéis publicado alguna pregunta. Elena, si te parece, leo las preguntas y tratamos de contestarlas. Sí, muy bien. La primera pregunta, ¿cómo identificáis los concursos de mediación? Bueno, en primer lugar lo que hacemos es recoger el pliego una vez que se produce la convocatoria del concurso. Ese pliego es almacenado en nuestros sistemas y extractado toda la información, y a partir de ahí tenemos una serie de palabras por las que podemos recuperar la información relativa tanto a si existe o no existe mediación como la empresa que está mediando en ese contrato. Vale, perfecto. Pues Elena, te traslado una segunda pregunta. ¿Cómo hacéis para saber el vencimiento de un concurso? Establecemos unas fechas que son en función de la fecha de adjudicación y la duración que se establece en los pliegos de condiciones, y lo mismo para la prórroga. En el caso de que existan prórrogas, se establecen unas fechas estimadas de finalización tanto de contrato como de prórroga. La siguiente pregunta que nos trasladan es acerca de cuánto tardamos en preparar un BI para un cliente. Bueno, depende un poco de la complicación que tenga, en el caso de que haya que extractar información de pliegos o simplemente nos basemos más en la parte del anuncio de licitación, pero bueno, en términos generales, en 3 semanas podríamos tener listo por lo menos el inicio de la información para poder empezar a trabajar con ella. Vale, otra pregunta que nos trasladan es acerca de qué datos somos capaces de capturar en los pliegos. Bueno, en los pliegos podemos capturar cualquier palabra que pueda ser fácilmente consultada. Es decir, podemos extractar, por ejemplo, el nombre de un mediador en concreto, podemos extractar cualquier dato que pueda ser interesante para analizar. Veo que han quedado todavía muchas consultas por contestar y nos hemos pasado de la hora. No obstante, las vamos a revisar, cada una de las consultas, y os contestaremos individualmente y de forma personalizada. Pues muchas gracias a todos por vuestra participación.
Por supuesto, si os han quedado dudas o consultas, tanto Elena como yo, quedamos a vuestra disposición y estaremos encantados de contestar a cualquier duda que os haya podido quedar. Ahora, al finalizar este webinar, recibiréis un correo electrónico con una encuesta para conocer qué os ha parecido y saber qué impresiones, qué necesidades podéis tener. Sin más, gracias por vuestra participación y bueno, hasta la próxima. Adiós, gracias a todos.